tal? ¿Cómo estamos? Estamos con unos temas. Yo ya sé que hay estos temas, les cuesta a la gente, le cuesta entrar en estos temas porque, eh, como dijimos antes, las personas son adictas a sus creencias. Y es difícil salir de los esquemas mentales. Es muy difícil. Pero estamos con esto del universo holográfico y vamos a ver varias cosas. Eh, es interesante que investiguen sobre el tema, porque esto que estamos tratando no es la Biblia, no decimos nosotros que esta es la palabra de Dios ni la verdad. Mm, Ya nos gustaría encontrar el conocimiento de todas las cosas, saber cuál es el objetivo, pero hay mucha gente que realmente sabe, ha pasado por experiencias y conoce qué es lo que hay. Hay mucha gente eso es bueno investigar. Hoy vamos a estudiar o analizar, mejor dicho, los sueños lúcidos, los esquizofrénicos. Vamos a ver un artículo que me han pasado, que me lo ha enviado Belki de Uruguay, un artículo que tiene que ver cómo los científicos están interesados en este tema. Están interesados en este tema. Y yo pienso de que es un tema que merece por lo menos ser escuchado. Imagínese leer el libro, que ya decía el libro es bastante complejo y bastante tedioso. Y ya he visto yo que poca gente le ha entrado a los audios estos. No importa, no importa. Lo importante es eh, que aquellos que les interesa el tema, aquellos que están buscando conocer más, encontrar las respuestas, saber los por qué, esas personas que han estado en experiencias cercanas a la muerte, esas personas como Andy Petro, ese ucraniano que vivía en Michigan, que se ahogó y estuvo 3 4 minutos muerto y en esos 3 4 minutos en que estuvo ahogado experimentó cosas espectaculares que las cuenta Andy Petro. Hay que buscar estas experiencias y hay que escucharlas eh, y después cada uno saca sus conclusiones. Bueno, vamos a empezar con el tema de el universo holográfico. Supuestamente esta vendría a ser la parte 4, ¿vale? Esta vendría a ser la parte 4 y lo que vamos a hacer es tamaño, bajarlo, vamos a bajarlo a 25 y vamos a ponerlo ahí. Un científico dice tener pruebas de que el universo podría ser una simulación, incluidas nuestras propias vidas. El científico de la Universidad de Portsmouth, Melvin Watson, apela a la segunda ley de la dinámica de la infodinámica para explicar las pistas que hay alrededor de que toda la realidad es una simulación. De que toda la realidad es una simulación. Bien. Vivimos en una simulación tipo Matrix. A ver qué dice este vídeo aquí.
Interesante, ¿verdad? Bien, vivimos en una simulación tipo Matrix, vivimos en el juego de ordenador de un alienígena. El desierto de los niños tiene Claro. una parte solidaria y tiene también una parte turística. ¿Los sueños podrían ser simulaciones de la vida real? Los sueños vamos a tratar ahora y vamos a tratar sobre los esquizofrénicos. La película de 1999 Matrix, Thomas Anderson, alias Neo, descubre una verdad que pone fin a todas las verdades. El universo es una simulación. Aunque esta premisa da pie a una fantástica película de ciencia ficción y explica cómo Neo puede aprender Kung Fu en unos 5 segundos, la idea no está tan cuidadosamente relegada a la sección de ficción como cabría esperar. El científico de la Universidad de Portsmouth, Melvin Watson, que estudia la posibilidad de que el universo sea efectivamente un facsímil digital, se inclina por la comparación cinematográfica. En un artículo publicado en el sitio web de Conversation, el pasado mes de octubre, Watson invocaba la obra maestra de ciencia ficción de Wachowski y, y más o menos al mismo tiempo publicaba un libro sobre el tema Real Dead, un sutil guiño al título de la secuela menos exitosa de Matrix. Aunque no es más que uno de los muchos que han contemplado la idea, Watson afirma que tener algo Watson afirma tener algo de lo que carecían las anteriores, que eran pruebas. Muy bien. En física hay leyes que rigen todo lo que ocurre en el universo, por ejemplo, cómo se mueven los objetos, cómo fluye la energía, etc. Todo se basa en las leyes de la física, explicó Watson en el año 2022. Una de las leyes más poderosas es la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía, una medida del desorden en un sistema aislado, solo puede aumentar o permanecer igual, pero nunca disminuir. Basándose en esta famosa ley, Watson también esperaba que la entropía en los sistemas de información, que su investigación anterior definió como un quinto estado de la materia, aumentara de manera similar con el tiempo, pero no es así. Por el contrario, permanece constante e incluso disminuye hasta un valor mínimo en el equilibrio. Eso contrasta directamente con la segunda ley de la termodinámica, lo que inspiró a Watson a adoptar la segunda ley de la dinámica de la infodinámica. Sabemos que el universo se expande sin pérdida ni ganancia de calor, lo que requiere de que la entropía total del universo sea constante, escribió Watson en The Conversation. Sin embargo, también sabemos por la termodinámica que la entropía siempre aumenta. Yo sostengo que esto demuestra que debe haber una entropía, la entropía de la información, para equilibrar el aumento. Watson sostiene que esta ley desempeña un papel en la física atómica, disposición de los electrones, la cosmología y los sistemas biológicos. En este último caso, Watson hace una gran afirmación. Contrariamente a la idea de Charles Darwin de que las mutaciones se producen al azar, en realidad las mutaciones se producen para que la entropía de la información se reduzca al mínimo. Watson analizó el famoso virus SARS-CoV-2 o el SARS-CoV-2, también conocido como COVID-19. Certificado obligatorio, vacunación, identificación digital. En constante mutación. Y su artículo sobre esa investigación, publicado el pasado octubre en la revista AIP Advance, muestra una correlación única entre la información y la dinámica de las mutaciones genéticas. En opinión de Watson,
La segunda ley de la infodinámica también podría utilizarse para demostrar que vivimos en una simulación. Un universo súper complejo como el nuestro, si fuera una simulación, requería una optimización y comprensión de datos y compresión de datos incorporada para reducir la potencia de cálculo y los requisitos de almacenamiento de datos para ejecutar la simulación, escribió Wolfson en este The Conversation. Esto es exactamente lo que estamos observando a nuestro alrededor. Incluso los datos digitales, los sistemas biológicos, las simetrías matemáticas y el universo entero. Y esto, llévelo a la calle, la biblioteca de la calle, donde está el presente, el pasado y el futuro, todo está junto, en uno solo, en un todo, y que de ahí se van manifestando, depende de qué lugar en esa gran biblioteca universal se encuentre, es lo que vivirá. Todas estas afirmaciones requieren pruebas y verificaciones adicionales significativas antes incluso de ser consideradas plausibles, como señala IFL Science. Hay tantos trabajos de investigación que refutan nuestra existencia digital como los que promueven su inevitabilidad científica. Es posible que la segunda ley de la infodinámica de Wolfson conduzca a algunos descubrimientos interesantes, pero la pregunta que se planteó por primera vez Platón sigue sin respuesta. Bueno, en esa experiencia que les conté de Andy Petro, un ucraniano que se murió, pero que lo rescataron. Él cuenta que cuando salió de su cuerpo, vio ahí su cuerpo, pero que no, que como que no le interesó. Y estuvo en una especie de esfera donde vio todas las vidas que había tenido. Y aparentemente lo rescataron a Andy Petro, lo resucitaron y tuvo que volver. Bueno, seguimos con la parte 4 del libro de Talbot, El universo holográfico. Recién vimos a alguien que está investigando sobre esto y que presume, llega a la conclusión de que el universo puede ser una simulación holográfica. Bien, en opinión de Ullmann, la idea holográfica también puede explicar algunos aspectos de la psicosis. Tanto Bohm como Pribram han señalado que las experiencias de los místicos han relatado durante años la sensación de unión cósmica en el universo, el sentido de unidad con toda la vida, etc., suenan de forma muy parecida a las descripciones del orden implicado. ¿Se acuerdan el tema del orden implicado? Lo que está, ese orden que está oculto, que no vemos, que no está manifestado. Sugieren que quizás los místicos son capaces de un modo u otro, ver más allá de la realidad explicada ordinaria y de vislumbrar sus cualidades más profundas y más holográficas. Ullmann piensa que los psicóticos también son capaces de experimentar ciertos aspectos de nivel holográfico de la realidad, pero como son incapaces de ordenar sus experiencias racionalmente, sus atisbos son sólo parodias trágicas de lo que cuentan los místicos. Los esquizofrénicos, por ejemplo, cuentan a menudo que tienen sensaciones oceánicas de unidad con el universo, pero de una forma mágica y artificiosa. Describen la sensación de pérdida de fronteras entre ellos y los otros, lo cual les lleva a pensar que sus pensamientos no son privados. Creen que pueden leer los pensamientos de otras personas y en vez de ver a la gente, los objetos y los conceptos como cosas individuales,
Muchas veces los ven como miembros de subclases cada vez más grandes, una tendencia que parece ser una forma de expresar el carácter holográfico de la realidad en la que se encuentran. A juicio de Ullman, los esquizofrénicos intentan transmitir su sensación de totalidad continua del mismo modo en que ven el tiempo y el espacio. Hay estudios que demuestran que muchas veces los esquizofrénicos tratan lo contrario de una relación exactamente igual que la relación. Por ejemplo, según la forma de pensar de los esquizofrénicos, decir que el acontecimiento A sigue al acontecimiento B es lo mismo que decir que el acontecimiento B sigue al acontecimiento A. La idea es de que un acontecimiento siga a otro en una secuencia temporal cualquiera no tiene sentido, porque todos los momentos son iguales para ellos. Lo mismo ocurre en cuanto se refiere a las relaciones espaciales. Si la cabeza de un hombre está sobre sus hombros, entonces sus hombros también sobre su cabeza. Como la imagen de una película holográfica, los objetos ya no disponen de ubicaciones precisas y las relaciones espaciales dejan de tener significado. Ullman cree que ciertos aspectos del pensamiento holográfico están todavía más pronunciados en los maníacos depresivos. Mientras que el esquizofrénico solo obtiene bocanadas del orden holográfico, el maníaco está profundamente inmerso en él y se identifica, presuntamente, con un potencial infinito. No puede mantenerse al tanto de todos los pensamientos e ideas que le vienen de una manera abrumadora, afirma Ullman. Tiene que mentir, disimular y manipular a los que están a su alrededor para acomodarse a su perspectiva expansiva. El resultado final es mayormente el caos y la confusión mezclados con estallidos ocasionales de creatividad y éxito en la realidad consensual. El maníaco, por su parte, se deprime al volver de sus vacaciones surrealistas y se enfrenta una vez más a los peligros de los sucesos azarosos de la vida cotidiana. Si es verdad que todos encontramos aspectos del orden implicado cuando soñamos, ¿por qué esos encuentros no producen en nosotros el mismo efecto que tienen en los psicóticos? Una razón, dice Ullman, es que cuando nos despertamos dejamos atrás la lógica única y estimulante del sueño. El psicótico, por su enfermedad, se ve obligado a luchar con ella mientras que intenta simultáneamente funcionar en la realidad cotidiana. Asimismo, Ullman mantiene la teoría de que cuando soñamos, la mayoría de nosotros tiene un mecanismo protector natural que nos impide entrar en contacto con más aspectos del orden implicado de los que podemos sobrellevar. Bien, el cerebro humano el cerebro humano es una cosa espectacular. El cerebro humano tiene formas en el sueño, sobre todo, de manifestar cosas extraordinarias. No sabemos cómo lo hace, cómo inventa situaciones, cómo puede ser que el cerebro invente realidades virtuales, paisajes, lugares, nos haga volar, nos haga caernos al agua, nos haga soñar que estamos orinando en un río y realmente realmente el cuerpo que está durmiendo lo que necesita es ir al baño y orinar, pero el cerebro te inventa toda una estructura para que te des cuenta que tienes que despertarte e ir al baño. Y mucha gente se mea soñando. Y así como pasan otras cosas. Ahora, los sueños lúcidos. No le ha pasado nunca de que... A mí me ha pasado muchas veces de que estoy soñando una cosa
me despierto, igual me levanto, voy a la heladera, tomo agua o lo que sea. Yo me despierto muchas veces en la noche y vuelvo a la cama y sigo soñando, continúo el sueño. Es una cosa, es una cosa. Sueños lúcidos. Bueno, vamos a eso. En los últimos años, los psicólogos se han ido interesando cada vez más por los sueños lúcidos. Una clase de sueño en la que el soñador mantiene la conciencia plenamente despierta y es consciente de que está soñando. Qué espectacular, ¿no? Esto es tan espectacular, el cerebro humano, el cerebro de los mamíferos también, como en el caso de los delfines, que duerme la mitad del cerebro mientras la otra mitad del cerebro está despierta y después cambia, la otra mitad duerme mientras la otra mitad está despierta. Es una cosa, están durmiendo, están descansando, pero tienen partes del cerebro activas. El soñador mantiene la conciencia plenamente despierta y es consciente de que está soñando. Además del factor de la conciencia, los sueños lúcidos son únicos por otros motivos. A diferencia de los sueños convencionales, en los que el soñador es un participante pasivo, principalmente el soñador en un sueño lúcido con frecuencia es capaz de controlar el sueño de varias maneras, convirtiendo las pesadillas en experiencias agradables, cambiando el escenario del sueño o evocando individuos o situaciones particulares. Los sueños lúcidos son también mucho más vívidos que los sueños normales que están llenos de vitalidad. No sé qué está pasando con mi teléfono. Jalomoto. Mi teléfono igual tiene un virus. Bien. Ajá. Los sueños lúcidos son también mucho más vívidos que los sueños normales y están llenos de vitalidad. En un sueño lúcido, los suelos de mármol parecen extrañamente sólidos y reales y las flores asombrosamente coloridas y fragantes. Todo es vibrante y está dotado de una extraña energía. Los investigadores que estudian los sueños lúcidos creen que muchos conducen a nuevas formas de estimular el crecimiento personal, aumentar la confianza en uno mismo, promover la salud física y mental y facilitar una solución creativa a los problemas. Un segundo. Nos vamos a apagar. Ahí va. Facilitar una solución creativa a los problemas. Ya lo hablamos en el vídeo anterior. Tiene pocas visualizaciones, pero es interesante seguir el hilo, porque seguramente no va a encontrar algún audiolibro que contenga todo el material porque lo hay, pero está muy mezclado. En la reunión anual de 1987 de la Asociación para el Estudio de los Sueños celebradas en Washington, D.C., el físico Alan Wolf dio una conferencia en la que afirmó que el modelo holográfico puede ayudar a explicar ese fenómeno inusual. Wolf, que tiene sueños lúcidos de vez en cuando, señala que una placa holográfica genera dos imágenes. Una imagen virtual que está aparentemente en el espacio detrás de la película y una imagen real que aparece en el espacio frente a la película. Una diferencia entre las dos es que parece que las ondas lumínicas que componen la imagen virtual se apartan de un foco o fuente aparente. Como hemos visto antes, eso es una ilusión, pues la imagen virtual de un holograma no tiene una extensión en el espacio de una imagen que una imagen en un espejo.
Pero la imagen real del holograma está formada por ondas lumínicas que llegan a un foco, y eso no es una ilusión. La imagen real sí tiene extensión en el espacio. Desgraciadamente se presta poca atención a esa imagen real en las aplicaciones habituales de la holografía, porque la imagen que aparece en el aire vacío es invisible y solo se puede ver cuando la atraviesan partículas de polvo o cuando alguien lanza una bocanada de humo sobre ellas. Wolf cree que todos los sueños son hologramas internos y que los sueños ordinarios son menos vívidos porque son imágenes virtuales. En su opinión, el cerebro también tiene la capacidad de generar imágenes reales, y eso es exactamente lo que hace cuando tenemos sueños lúcidos. La viveza inusual del sueño lúcido se debe a que las ondas son convergentes y no divergentes. Si donde se concentran las ondas hay un espectador, estará sumergido en la escena y la escena que aparece le contendrá. De esa forma, la experiencia del sueño le antojará lúcida, observa Wolf. Al igual que Pribram, Wolf cree que la mente crea la ilusión de la realidad exterior a través del mismo tipo de procesos estudiados por Bekesi, que ya lo vimos en los vídeos anteriores. A su juicio, esos procesos son también lo que permite crear realidades subjetivas a quien tiene el sueño lúcido. Realidades en que cosas como los suelos de mármol y las flores son tan reales y tangibles como sus equivalentes llamados objetivos. De hecho, piensa que la capacidad para permanecer lúcidos en los sueños sugiere que quizás no hay mucha diferencia entre el mundo en general y el mundo del interior de nuestras cabezas, y añade: cuando el observador y lo observado se pueden separar y decir esto es lo observado y este es el observador, lo que según parece es una impresión que se tiene estando lúcido, me parece cuestionable considerar que los sueños lúcidos son subjetivos. Wolf supone que los sueños lúcidos, y quizás todos los sueños, son realmente visitas a universos paralelos. Son hologramas más pequeños que están dentro del holograma mayor y más inclusivo. Sugiere incluso que la capacidad de tener sueños lúcidos debería de llamarse conciencia de universo paralelo. Como dice él, lo llamo así porque creo que los universos paralelos surgen como otras imágenes en el holograma. Posteriormente examinaremos con más profundidad esta y otras ideas sobre la naturaleza última del sueño. Hace un tiempo tuve un sueño y yo volaba. A mí he tenido yo muchas veces sueños en que vuelo. Algunas veces con los brazos y te cansas. Otras veces sueños en que volaba y de repente se terminaba el efecto y ¡pum! Y caía, casi siempre caía en el agua. Pero una vez tuve un sueño, no hace mucho, un sueño sobre unas ciudades y unos lugares con un tipo de geografía absolutamente distinta de todo lo que conozco. Y recuerdo que cuando me levanté le digo a Gabriela, digo, esto es un sueño rarísimo, pero es que no puedo entender cómo la cabeza es capaz de inventar sitios, de inventar paisajes absolutamente desconocidos que no he visto en mi vida, que no lo he visto ni en la televisión, ni nada. ¿Cómo puede hacer eso? Esas son preguntas importantes. Un viaje gratis en el metro infinito. La idea de que somos capaces de acceder a imágenes del inconsciente colectivo
¿Se acuerdan de eh, aquella persona que tenía problemas mentales y que miraba al sol y que, ¿se acuerdan? Y que le dijo una cosa que tenía que ver con una creencia persa de hace miles de años que la persona era incapaz de haberla tenido nunca. Bueno, inconsciente colectivo. La idea es de que somos capaces de acceder a imágenes del inconsciente colectivo e incluso de visitar universos paralelos de sueño desmerece ante las conclusiones de otro investigador destacado influido por el modelo holográfico. Es Stanislav Grof, jefe de investigación psiquiátrica del Maryland Psychiatric Research Center y profesor ayudante de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. La universidad esta en la que hicieron la prueba del evento 201. ¿Se acuerdan? Bueno. Después de pasar más de 30 años estudiando estados no ordinarios de conciencia, Grof ha llegado a la conclusión de que la interconexión holográfica pone a disposición de la psique una cantidad abrumadora de vías de exploración. Son prácticamente infinitas. Grof empezó a interesarse por los estados no ordinarios de conciencia en los años 50, mientras investigaba los usos clínicos del alucinógeno LSD en el Instituto de Investigación Psiquiátrica de su Praga natal en lo que fue Checoslovaquia. Ahora es separada, Eslovaquia, República Checa. El propósito de la investigación era determinar si el LSD tenía aplicaciones terapéuticas. Cuando comenzó su investigación, la mayoría de los científicos consideraba que la experiencia con el LSD era poco más que la reacción por estrés, la manera en que el cerebro respondía a una sustancia química nociva. Pero al estudiar los informes de las experiencias de sus pacientes, Grof no encontró indicios de reacciones recurrentes por estrés. Había, en cambio, una clara continuidad a lo largo de las secciones de cada paciente. Según él, parecía que el contenido de las experiencias, en vez de ser inconexo o aleatorio, revelaba sucesivamente niveles cada vez más profundos del inconsciente. Aquello sugería que sesiones repetidas de LSD tenían consecuencias importantes para la práctica y la teoría de la psicoterapia y proporcionaron a Grof y a sus colegas el impulso que necesitaban para seguir con la investigación. Los resultados fueron asombrosos. Enseguida estuvo claro que una serie de sesiones consecutivas de LSD podía acelerar el proceso psicoterapéutico y acortar el tiempo de tratamiento necesario para muchas alteraciones. Se desenterraban y afrontaban recuerdos traumáticos que habían obsesionado a personas durante años. Y en alguna ocasión se curaron incluso afecciones serias como la esquizofrenia. Pero lo más sorprendente fue que muchos pacientes enseguida dejaron atrás las cuestiones relacionadas con su enfermedad y se metieron en zonas desconocidas para la psicología occidental. Una experiencia común era la de revivir lo que era estar en el útero. Mamá. Al principio Grof pensaba que eran solo experiencias imaginadas. Pero cuando se siguieron acumulando datos, cayó en la cuenta de que el conocimiento de embriología implícito en las descripciones era muy superior a la formación previa en la materia que tenían los pacientes. Estos describían con precisión ciertas características
de los sonidos del corazón de su madre, la naturaleza de los fenómenos acústicos en la cavidad peritoneal, detalles específicos sobre la circulación de la sangre en la placenta y hasta pormenores acerca de los diversos procesos celulares y bioquímicos que se producían. Describían también sentimientos y sensaciones importantes que había tenido su madre durante el embarazo y acontecimientos tales como los traumas físicos que había sufrido. Siempre que le era posible, Groff investigaba estas declaraciones y pudo verificarlas en varias ocasiones, preguntando a la madre y a otras personas que habían participado en la experiencia. Los psiquiatras y psicólogos y biólogos que tuvieron recuerdos anteriores al nacimiento durante su intrusión para el programa, todos los terapeutas que participaban en el estudio tuvieron que someterse a varias sesiones de psicoterapia con LSD, expresaban un asombro similar por la aparente autenticidad de las experiencias. Las más desconcertantes eran las experiencias en las que parecía que la conciencia se expandía más allá de los límites habituales del yo y examinaba lo que era ser otras cosas vivas u otros objetos incluso. Por ejemplo, Groff tuvo una paciente femenina que se convenció de repente de que había adoptado la identidad de un reptil prehistórico hembra. No solo daba una descripción rica, esto es señal de que ya tengo que ir terminando. No solo daba una descripción rica en detalles de lo que era estar encapsulada en dicha forma, sino que comentó que la parte de la anatomía del macho de su especie que le parecía más excitante sexualmente hablando era una mancha de escamas de colores que tenía en el lateral de la cabeza. Si bien la mujer carecía de conocimientos previos sobre esta materia, Groff mantuvo después una conversación con un zoólogo que confirmó que en ciertas especies de reptiles las zonas coloreadas de la cabeza juegan ciertamente un papel importante como estímulo en la excitación sexual. Los pacientes eran capaces asimismo de conectar con la conciencia de sus parientes y ancestros. Una mujer experimentó lo que era ser una madre a la edad de 13 años y describió con exactitud un hecho aterrador que le había ocurrido a su madre en aquel entonces. La mujer hizo también una descripción precisa de la casa en la que había vivido su madre, así como del pichi blanco que solía llevar. Detalles, todos ellos que su madre confirmó después, admitiendo que nunca lo había contado antes. Otros pacientes hicieron descripciones igualmente exactas de acontecimientos que habían sucedido a ancestros suyos que habían vivido décadas e incluso siglos antes. Entre otras experiencias estaba el acceso a recuerdos colectivos y raciales. Individuos de origen eslavo experimentaron lo que era participar en las conquistas de las hordas mongolas de Gengis Khan, bailar en trance con los bosquismanos del Kalahari, sufrir los ritos iniciáticos de los aborígenes australianos y morir como víctimas de los sacrificios de los aztecas. Y una vez más, las descripciones contenían frecuentemente hechos históricos oscuros y demostraban un grado de conocimiento que muchas veces no se correspondía en absoluto
con la educación o la raza del paciente, ni con la experiencia previa sobre el tema. Por ejemplo, un paciente que no tenía formación al respecto hizo un relato rico en detalles acerca de las técnicas que conlleva la costumbre egipcia del embalsamamiento y la momificación, contando, entre otras cosas, la forma y el significado de los diversos amuletos y cajas sepulcrales, una lista de los materiales utilizados para fijar la tela de la momia, el tamaño y la forma de los vendajes y otros aspectos esotéricos de las ceremonias funerarias egipcias. Otras personas sintonizaron con culturas del lejano oriente y no solo hicieron descripciones impresionantes de lo que era tener una psique japonesa, china o tibetana, sino que además relataron las diversas enseñanzas taoístas o budistas. De hecho, parecía no haber límite en lo que podían interceptar aquellos individuos. Aparentemente eran capaces de saber qué se sentía siendo cualquier animal y cualquier planta de la cadena evolutiva. Podían experimentar lo que era ser una célula de la sangre, un átomo, un proceso termonuclear en el interior del Sol, la conciencia de todo el planeta y hasta la conciencia del cosmos entero. Aún más, mostraban la capacidad de trascender el espacio y el tiempo y en alguna ocasión ofrecieron una información precognitiva extraordinariamente precisa. Había asimismo una tendencia todavía más extraña: los encuentros ocasionales con inteligencias no humanas durante los viajes mentales, seres sin cuerpo, guías espirituales procedentes de planos superiores de la conciencia y con otras entidades sobrehumanas. Algunos viajaron también a los que parecían ser otros universos y otros niveles de la realidad. Y en una sesión especialmente inquietante, un joven que tenía una depresión se encontró en lo que parecía ser otra dimensión. Había una luminiscencia intrigante y aunque no podía ver a nadie, sentía que estaba atestada de seres sin cuerpos. De repente sintió una presencia muy cerca de él que le dejó sorprendido cuando empezó a comunicarse telepáticamente con él. Le pidió que por favor se pusiera en contacto con una pareja que vivía en la ciudad morava de Cromeriz y que les dijera que a su hijo Ladislav le estaban cuidando mucho y que le iba muy bien. Luego le dio el nombre de la pareja y la dirección y el número de teléfono. Yo les dije que esto iba a ser interesante, ¿eh? Se los dije antes, ¿eh? Aquella información no significaba nada ni para Grof ni para el joven y parecía que no tenía relación con los problemas de este ni con el tratamiento, ni con su tratamiento. Pero el científico Grof no podía quitárselo de la cabeza. Tras cierta indecisión y con sentimientos encontrados, al final decidí hacer lo que sin duda me habría convertido en el blanco de las bromas de mis colegas, si se hubieran enterado, relata Grof. Me dirigí al teléfono, marqué el número de Cromeriz y pregunté si podía hablar con Ladislav. Me quedé asombrado porque la mujer que estaba al otro lado de la línea empezó a llorar. Cuando se calmó me dijo con voz rota: nuestro hijo ya no está con nosotros, murió. Le perdimos hace 3 semanas. ¿Qué tal? En la década de 1960 ofrecieron a Grof un puesto en el Maryland Psychiatric Research Center y se marchó a Estados Unidos. Como allí también se hacían estudios controlados de aplicaciones psicoterapéuticas de LSD, Grof pudo continuar su investigación.
Además de examinar los efectos que producían sesiones repetidas de LSD en individuos con diversos desórdenes mentales, el centro estudiaba sus efectos en voluntarios normales, médicos, enfermeras, pintores, músicos, filósofos, científicos, sacerdotes y teólogos. Groff averiguó que una y otra vez ocurría el mismo tipo de fenómenos. Era como si el LSD facilitara a la conciencia humana el acceso a una especie de metro infinito, un laberinto de túneles y pasajes secundarios que se extendía por las profundidades soterradas del inconsciente y que conectaba literalmente todo lo que hay en el universo con todo lo demás. Tras dirigir personalmente más de 3.000 sesiones de LSD, cada una de ellas con una duración de 5 horas cuanto menos, y tras estudiar los informes de más de 2.000 sesiones tuteladas por colegas suyos, Groff llegó al convencimiento inquebrantable de que pasaba algo extraordinario. Después de muchos años de lucha y confusión intelectual, he llegado a la conclusión de que la información procedente de la investigación con LSD indica la necesidad urgente de una revisión profunda de los paradigmas existentes para la psicología, la psiquiatría, la medicina y posiblemente de la ciencia en general, declaró. Ahora apenas tengo dudas de que nuestra actual interpretación del universo, de la naturaleza de la realidad y en particular de los seres humanos es superficial, incorrecta e incompleta. Groff acuñó el término transpersonal para describir esos fenómenos, las experiencias en las que la conciencia trasciende los límites usuales de la personalidad, y a finales de los años 60 se unió a otros profesionales que manejaban las mismas ideas, entre las que se encontraba el psicólogo y educador Abraham Maslow, famoso, para fundar una rama nueva de la psicología llamada psicología transpersonal. Si nuestra manera actual de ver la realidad no puede explicar los hechos transpersonales, ¿qué nueva interpretación debería ocupar su puesto? Según Groff, la respuesta es el modelo holográfico. En su opinión, las características esenciales de las experiencias transpersonales, la sensación de que todas las fronteras son ilusorias, la falta de distinción entre la parte y el todo, y la conexión de todas las cosas entre sí, son cualidades todas ellas que esperaríamos encontrar en un universo holográfico. Además, a su parecer, el carácter velado que tienen el espacio y el tiempo en el dominio holográfico explica la causa de que las experiencias transpersonales no estén restringidas por las habituales limitaciones espaciales o temporales. A juicio de Groff, la capacidad casi infinita de almacenamiento y recuperación de información que tienen los hologramas explica también el hecho de que las visiones, las fantasías y otras gestals psicológicas contengan una cantidad enorme de información sobre la personalidad del individuo. Una sola imagen experimentada durante una sesión de LSD podía contener información sobre la actitud de la persona ante la vida en general, sobre un trauma que hubiera sufrido en la niñez, sobre su autoestima, sobre la opinión que tiene de sus padres y la opinión que le merece su matrimonio, todo ello representado en la metáfora global de la escena. Tales experiencias son holográficas de otra manera por el hecho de que cada pequeña parte de la escena contiene también un universo de información. Así, la asociación libre y otras técnicas analíticas aplicadas sobre los detalles minúsculos de la escena pueden evocar una aluvión adicional de datos sobre la persona en cuestión. La idea holográfica puede servir de ejemplo para entender el carácter compuesto de las imágenes arquetípicas. Imágenes arquetípicas que vienen de
vaya a saber de cuándo y de dónde. Como observa Groff, la holografía hace posible construir una secuencia de exposiciones en la misma placa, como por ejemplo imágenes de cada uno de los miembros de una gran familia. Una vez hecho esto, el revelado de la película contendrá la imagen de un individuo que representa no ya a un miembro de la familia, sino a todos ellos a la vez. En su opinión, estas imágenes verdaderamente compuestas nos brindan un modelo exquisito de cierto tipo de experiencias transpersonales, tales como las imágenes arquetípicas del hombre cósmico, la mujer, la madre, el padre, el amante, el pícaro, el loco o el mártir. Si cada toma se hace desde un ángulo ligeramente distinto, en vez de una imagen compuesta, la placa puede crear una serie de imágenes holográficas que parecen fluir unas en otras. Según él, esto puede ilustrarnos sobre otros aspectos de la experiencia visionaria, a saber, el hecho de que incontables imágenes tiendan a emerger en una rápida secuencia en la que cada una aparece y luego se disuelve en la siguiente como por arte de magia. Piensa que el éxito con el que la holografía ejemplifica tantos aspectos diferentes de la experiencia arquetípica indica que hay un vínculo profundo entre los procesos holográficos y el modo en que se producen los arquetipos. En efecto, según Groff, cada vez que se experimenta un estado de conciencia no ordinario, afloran a la superficie indicios de la existencia de un orden holográfico. El concepto de Bond de los órdenes explicados e implicados, así como la idea de que ciertos aspectos importantes de la realidad no son accesibles a la experiencia y al estudio de las circunstancias en circunstancias normales, son de gran importancia para la comprensión de los estados inusuales de conciencia. Las personas que han experimentado diversos estados extraordinarios de conciencia, entre las que se cuentan científicos muy capacitados y especializados de otras disciplinas, con frecuencia afirman haber entrado en dominios ocultos de la realidad que parecían ser auténticos y en ciertos sentidos inherentes a la realidad cotidiana y subordinados a la misma. Acá dejamos. Vamos a ver después la terapia holográfica, los vórtices de pensamiento y las personalidades múltiples. Siguiente. Es largo. Es un tema en el que me metí, que además un fallo en el tejido de la realidad. Hace un tiempo venía yo con el coche con mi hija Abby y vimos en la calle un ser sumamente extraño. Una persona real, bueno, suponemos que era real, ¿no? Eh, Venía caminando y tenía una vestimenta y una forma así, parecía del 1800, no sé, era una cosa rarísima. Y me dice mi hija pequeña, me dice, papi, dice, ahí tenemos un fallo en la Matrix. Un fallo en la Matrix, un fallo en el tejido de la realidad. Todo esto lo vamos a ver. eh, mm, Espero que, yo sé que es un tema complicado, yo sé que es un tema, pero ya han visto las cosas que hay, que son interesantísimas, que interesantísimas de conocerlas. ¿Se le cansa escucharme? Bueno, ¿qué voy a hacer? Yo tengo un problema con mis cuerdas vocales hace muchos años, desde que daba charlas y conferencias con los testigos de Jehová, y ahí se me empezó a jorobar la garganta y se me fatiga. Y además la cerveza fatiga también. Les mando un abrazo. Nos vemos en el próximo.